Buenas tardes, mi nombre es Susana Tezcatenco Jasso y soy aspirante a la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la UNAM. El tema de mi investigación es campo de estudio de la contabilidad incluido en los planes y programas de las materias relacionadas para la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este tema me pareció muy importante o muy interesante porque al yo acudir y ver los planes de estudio, lógicamente encontré los nombres de las asignaturas que se verán en el curso, pero a mí me parece que sería muy provechoso que se tuviera una información más detallada acerca de los temas de cada asignatura para que se tuviera un conocimiento global de lo que se va a ver en el curso, y esto sería, yo pienso que también muy útil para los aspirantes y nuevos alumnos de esta licenciatura. Introducción. El estudio especializado de la contabilidad, sus fundamentos y la aplicación de sus herramientas e instrumentos es de vital importancia dentro de la educación contable y financiera y es pilar para la formación de los futuros profesionistas en finanzas. La metodología. En cuanto a la investigación documental, se llevó a cabo buscando fuentes fidedignas y confiables en la web, mediante los buscadores Cielo, Scholar Google, entre otras. La investigación de campo se realizó en base a dos herramientas, que es la entrevista y la encuesta. En la entrevista se contactó con la persona responsable del área educativa de Contaduría y Finanzas de la UNAM, vía correo electrónico. Esta persona sí dio una respuesta, pero ella dio la información que ya está incluida en la página de la UNAM. Asimismo, cuando se publicó la entrevista en Facebook, en el Facebook de la UNAM y en el Facebook de los aspirantes de la UNAM, también respondieron con la misma información que ya está incluida en la página. Y solamente una persona publicó un documento que me pareció muy útil e importante para poder investigar un poco más sobre este asunto. En cuanto a la encuesta es de tipo cualitativo con 10 preguntas para una población de 10 personas. A 7 de estas personas se les aplicó la encuesta elaborada con la herramienta SurveyMonkey y a otras 3 se les aplicó la encuesta de forma presencial, cuyas gráficas fueron elaboradas en Excel. Resultados. En cuanto a la investigación documental, encontramos varios conceptos. Para empezar, el concepto de la contabilidad, que nos dice que la contabilidad es una ciencia y técnica que estudia el patrimonio y las herramientas para poder hacer registros contables de esta información. En otro documento que conseguimos de su autor es John Cardona Arteaga y el título de este documento es Perspectivas de la Educación Contable Internacional. Él nos menciona que para una educación contable, los contenidos básicos de los cursos deben tener estos conocimientos generales, conocimientos en temas empresariales, conocimientos contables básicos, conocimientos especializados en la contabilidad y temas o disciplinas más específicas serían la historia del pensamiento contable, información necesaria para decisiones financieras y evaluación, normas de auditoría nacionales e internacionales, métodos y procesos de control para la corrección de datos financieros, impuestos y su impacto en decisiones, conocimientos del medio legal, conocimientos de auditoría y finanzas. En cuanto a los conceptos de las asignaturas que se refieren al estudio de la contabilidad, vemos la naturaleza de las finanzas públicas y contaduría gubernamental, que trata de un estudio económico-financiero de la hacienda pública. También instrumentos para el registro contable de las entidades gubernamentales, estudia sistemas de contabilidad y subsistemas, que contiene el catálogo de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y la guía contabilizadora.
La siguiente asignatura es reconocimiento contable de las entidades gubernamentales. Este estudio facilita el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio de los entes públicos. La siguiente asignatura es ejercicio presupuestal federal, estatal y municipal. Esta asignatura estudia el ejercicio presupuestario y contable para el cual se presupuestan los ingresos y gastos brutos y para el que se presentan cuentas de un sistema federal. La siguiente asignatura, control interno y administración de riesgos, estudia el conjunto de instrumentos que las organizaciones establecen para garantizarse el cumplimiento de los objetivos empresariales y la rendición de cuentas. La última asignatura que se consideró es contribuciones fiscales, que estudia los ingresos públicos caracterizados por una forma de gravamen que se maneja por fuera del presupuesto afecto a una destinación de carácter económico, gremial o de previsión social, bajo la administración según razones de conveniencia legal de un organismo autónomo, oficial o privado. En esta siguiente diapositiva podemos ver ese documento que comenté de la jornada en línea, y en el que trata no solo el de la jornada, sino también el de Azteca Digital. Los dos hablan básicamente del mismo tema, que es la UNAM, IPN y UAM se conjuntaron para impartir la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, la cual se iba a impartir desde el curso 2017-2018. Se tomó en consideración que si imparten un plan de estudios similar, se pueden usar los currículos de estas instituciones como referencia. Aquí vemos que las materias que están nombradas de manera diferente entre cada una de las instituciones, pero posiblemente tienen el mismo contenido. Estas asignaturas que están aquí escritas son las que imparte la UAM, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en cuanto a las asignaturas que imparte el IPN, son, entre otras, auditoría interna y gobierno corporativo, estudio del capital contable, contabilidad corporativa, auditoría de estudios financieros, fundamentos de contabilidad, de finanzas y auditoría, entre otras. Investigación de campo. En la encuesta, nosotros escogimos las preguntas más representativas. ¿Considera favorable que los aspirantes a la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas tengan información más detallada del plan curricular de la carrera? Aquí vemos el resultado de que 9 personas de 10 contestaron afirmativamente, que sería muy provechoso tener esta información, el 90%, y solo una persona respondió que no era necesario, que era suficiente con la información que se contaba. La siguiente pregunta: ¿cuál de estas asignaturas cree que tiene una relación más directa con el estudio de la contabilidad? La primera opción, que dice instrumentos para el registro contable de las entidades gubernamentales, 3 personas la eligieron. El reconocimiento contable de las entidades gubernamentales, 2 personas. Naturaleza de las finanzas públicas y contaduría gubernamental, 4 personas. Esta fue una pregunta que se refería a las asignaturas. Otra pregunta de las asignaturas mencionaba como opciones el ejercicio presupuestal federal, estatal y municipal. Lo seleccionaron 3 personas. El control interno y administración de riesgos, 4 personas. Contribuciones fiscales, 3 personas. El resultado que obtuvimos en la pregunta anterior nos hizo ver que hay mucha diversidad en las respuestas, que cada quien contestaba conforme le parecía prudente. Y de hecho, si tenían una buena noción del contenido de estas materias.
Bueno, la siguiente pregunta es, si usted es alumno de la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, ¿ha cursado materias en donde se incluya el estudio de la aplicación de la contabilidad? Los resultados nos dicen que 9 de los encuestados, o sea el 90%, no son estudiantes y solamente una persona sí es estudiante de esta licenciatura. Y su respuesta fue negativa, es decir, que hasta el momento de sus estudios no había estudiado alguna materia en la que se estudiara la contabilidad directamente o la aplicación de ella. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, pensamos que la información conveniente más detallada con respecto al contenido temático de cada una de las asignaturas incluidas. O sea, que es muy provechoso o es muy conveniente que se tenga más información acerca de cada una de las asignaturas. Sería algo muy benéfico. También concluimos que el plan de estudio de la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la UNAD es muy similar al del IPN y UAP, según los documentos que ya se presentaron. No fue posible conseguir información por asignaturas con los temas a tratar a lo largo del curso de la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la UNAD. Como se comentó, como no hubo una respuesta acerca de este detalle de la información, pues no se pudo también llegar a una conclusión en cuanto al campo de estudio de la contabilidad. Por fin, concluimos de que quedan muchos temas por investigar. Entre ellos está el acceso de la información detallada de la UNAM, que se necesitaría buscar una forma de conseguir esa información que pertenece a la UNAM. Otro de los puntos en que se puede continuar esta investigación es que si ya se ha implementado ese acuerdo IPN-UNAD-BOAP y si hay similitud en sus planes de estudio. Esto es todo. Aquí doy finalizado mi anteproyecto de investigación y agradezco mucho su atención. Hasta luego.